Salve guerreros y guerreras de Atenea, hoy os vamos a hablar de uno de los movimientos culturales más importantes de la historia, ni más ni menos que del romanticismo. Así que quédate, porque hoy por fin vas a saber qué es eso de ser romántico de una vez. Lo primero que debemos hacer es una aclaración sobre el término romántico, y es que hoy en día todo es romántico, el romanticismo está por todas partes, nos inundan, pero nos están vendiendo una idea tergiversada de lo que es el romanticismo y nosotros la estamos comprando masivamente. El romanticismo es un movimiento cultural y social que tiene lugar en el siglo XIX a lo largo y ancho de toda Europa. Su origen está en Europa, aunque llega también al continente americano. Cobra especial relevancia en países como Francia, Alemania o Inglaterra, donde de hecho se adelanta un poquito, ya que se inicia en el siglo XVIII con corrientes como los poetas de la tumba o la corriente Sturm und Drang en Alemania. Pero, ¿qué es realmente eso de ser romántico? ¿Cuáles son las genuinas características del romanticismo? Veréis, a lo largo de la historia, los diversos movimientos suelen surgir muy a menudo por contraposición y contraste con el movimiento anterior. En este caso, lo que tuvimos antes fue la Ilustración, que como probablemente sabéis, fue un movimiento caracterizado por la racionalidad, por la ciencia, por la objetividad y por el equilibrio, la simetría y el orden. Bueno, pues el romanticismo quiere romper absolutamente con todo esto. El romanticismo es precisamente una corriente centrada en lo visceral, en lo emocional, en lo extremo, en el arrojo, en la rebeldía. En definitiva, en todo aquello que va en contra del orden y de lo establecido. Es decir, todo aquello representado por los valores de la Ilustración. Y hay un hecho también muy importante y que también contrapone este movimiento a la Ilustración, y es la mirada al pasado desde una perspectiva idealizada. Si la Ilustración quiere mirar hacia el avance, el progreso y el futuro, el romanticismo lanzará una mirada de añoranza idealizada hacia nuestro pasado. Los temas más comunes en el romanticismo fueron la naturaleza, la rebeldía, por supuesto el amor, la muerte, lo extremo, los viajes. Toda esta amalgama de temáticas componen el ideario romántico. Pero además de los temas, el tono es muy importante, porque como he comentado anteriormente, el tono del romanticismo, el estilo va a ser claramente extremo, visceral, absolutamente desgarrador, descontrolado. Aquí, al contrario de lo que ocurría con la Ilustración, no va a haber nada contenido, no va a haber simetría, no va a haber mesura, no. Aquí hay un absoluto desborde expresivo y emocional en todos los sentidos. Este será el gran rasgo de identidad del romanticismo. Técnicamente podemos hablar de una gran sonoridad, de una gran expresividad, de un gran colorismo, de una gran ornamentación en todo el lenguaje, en todo lo que tiene que ver con lo visual, con la estética. Hay que recordar que las grandes disciplinas donde el romanticismo va a destacar, las grandes disciplinas artísticas, van a ser fundamentalmente la música, la pintura y por supuesto también la literatura. Y grandes figuras del romanticismo internacional pues las tenemos en Alemania, como es el caso de Goethe, sin ir más lejos, con su obra Fausto o El joven Werther. Naturalmente en Inglaterra, como he dicho, el movimiento será también fundamental, con nombres como el de Lord Byron, Percy B. Shelley o por supuesto Mary Shelley, la mujer de Percy, con su grandiosa obra Frankenstein. El romanticismo va a tener también importancia en Francia, con las figuras de Victor Hugo o Chateaubriand.
e incluso cruzará el Atlántico y tendremos muestras de un cierto romanticismo autóctono en los Estados Unidos en hombres como Walt Whitman o el propio Edgar Allan Poe. Pero ahora vamos a centrarnos en el área más local y vamos a ocuparnos del romanticismo literario español. Bueno, por supuesto, todas las características generales que hemos mencionado son aplicables en cierta manera al romanticismo literario español, pero este va a tener su propia idiosincrasia y sus propias circunstancias. De entrada tenemos que mencionar el contexto histórico muy marcado por el absolutismo de Fernando VII, y a la muerte de Fernando VII es cuando van a regresar los románticos seguidores del movimiento liberal. Porque resulta que el romanticismo español, como casi todo lo español, se dividía en dos bloques antagónicos. Por una parte teníamos un romanticismo de tendencia más conservadora que miraba a la gloria pasada del mundo literario español, y por otro teníamos un romanticismo liberal marcado por el progresismo, por la lucha social y por el ansia de un cambio en la sociedad española. El representante de este romanticismo liberal es sin duda Espronceda, aunque Larra de algún modo también va a defender estos ideales. Posteriormente, Zorrilla, el autor dramático, padre de nuestro Don Juan Tenorio, de nuevo girará hacia ese romanticismo más tradicional, más conservador y más anclado en los valores del pasado literario de España. Y por último, podríamos hablar de Bécquer, que Bécquer en realidad es un postromántico que anuncia una nueva era y que nos introduce de lleno, de hecho, en la lírica contemporánea. Por mencionar algo de los autores más representativos de cada género, en lírica ya hemos hablado de Espronceda, un personaje absolutamente irrepetible, posiblemente el poeta romántico español por antonomasia, por encima de Bécquer, y que se caracterizaba por dos tipos de obras artísticas. Por un lado tenía una serie de poemas dedicados a personajes que estaban apartados de la sociedad. Así tiene la canción del pirata, así tiene el reo de muerte, el mendigo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Espronceda también realiza auténticas composiciones líricas de carácter casi épico, un tipo de lírica narrativa que lo acerca a otros autores contemporáneos como el propio Goethe. De este corte serían El estudiante de Salamanca o su gran obra inacabada, El diablo mundo. En la narrativa romántica, sin duda, tenemos que destacar a Larra y sus artículos. Y de Larra lo que podemos decir es que su vida fue más romántica que su obra. Fue una persona bastante analítica, bastante crítica, bastante racional, muy satírica a la hora de denunciar un determinado costumbrismo y un determinado estado de la sociedad española, algo que plasmaba en sus artículos periodísticos, pero tuvo una vida de auténtico descontrol, desenfreno, amargura, desencuentros amorosos que terminaron trágicamente con su suicidio. Por la época en la que vivió y por su forma de vida, seguramente podemos situar a Larra como autor romántico. Aunque ya digo que la narrativa de Larra no cumple exactamente con todos los cánones que caracterizan al romanticismo, aunque algunos de sus escritos sí que lo hacen. Y dentro del teatro tenemos que mencionar a don José de Rivas, el duque de Rivas, con su obra Don Álvaro o la fuerza del Sino, una obra con múltiples versiones, de hecho incluso el propio Verdi hizo una ópera, y naturalmente a don José Zorrilla con el inmortal mito de Don Juan, que en realidad ya estaba inspirada en una obra anterior de Tirso de Molina llamada El burlador de Sevilla. No me voy a detener excesivamente ni en el Don Juan de Zorrilla, ni tampoco en Bécquer, por dos motivos. En parte porque ya he hablado de ellos, pero sobre todo porque en el futuro le dedicaré sendos vídeos específicos.
Así que creo que en líneas generales ya te has llevado una idea global de lo que es el romanticismo, de cuáles son sus características y temáticas, y también una idea más concreta de los rasgos del romanticismo literario español. Espero que te haya servido, espero que te haya sido útil. Comenta, sugiere nuevos temas y por supuesto suscríbete a tu canal Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. ¡Chao!